¿Alguna vez has sentido que la vida que tienes no es la que te pertenece? Que caminas por los pasillos de tu propia casa como si fueras un extraño, convencido de que la verdadera felicidad se quedó atrapada en un pasado que ya no existe. Ten cuidado en el deseo de recuperar lo que otros perdieron. Puede convertirse en el veneno que mate lo único que tú tienes hoy. Esta es la historia de Elías, un hombre que tuvo que perderlo todo en un sueño para aprender a valorarlo todo en su realidad. Elías no vivía en su casa, vivía en una ruina mental. Cada vez que entraba en su pequeño apartamento, sus ojos hacían un escaneo automático de las imperfecciones. La mancha de humedad en el rincón del techo, el crujido de la madera vieja bajo sus pies, el espacio reducido de una sala que intentaba albergar demasiados sueños. Para él, esas paredes no eran un refugio, eran una celda de mediocridad. Mientras caminaba, el fantasma de la mansión de su padre lo perseguía. Podía ver, casi como una superposición sobre su realidad, los techos de doble altura, el mármol importado que brillaba bajo lámparas de cristal y el jardín infinito donde alguna vez corrió de niño. Esa era la época de oro, el momento antes de que el imperio financiero de su padre se desmoronara como un castillo de naipes, dejando a la familia en la calle y a Elías con una herida que 30 años después seguía supurando amargura. Esa tarde, el aire en el apartamento estaba inusualmente cargado. Elena, su esposa, había preparado una cena especial. Encima de la mesa había un pequeño pastel y los boletines de calificaciones de sus 2 hijos. Los niños, ajenos al tormento de su padre, reían y esperaban un elogio. Habían terminado el año escolar con honores, un logro que en cualquier otro hogar sería motivo de orgullo. Pero para Elías, ese orgullo era una ceniza amarga. Miró a sus hijos y, en lugar de ver su esfuerzo, vio un futuro limitado. Con una voz que cortó la alegría de la mesa como un cuchillo frío, preguntó: ¿honores para qué, Elena? ¿Para que terminen encerrados en una oficina gris, atrapados en una vida tan pequeña como la que tenemos ahora? El silencio que siguió fue devastador. Los niños bajaron la mirada, y el brillo en los ojos de Elena se apagó instantáneamente. Ella dejó los cubiertos sobre la mesa y lo miró con una mezcla de lástima y cansancio. «Tus hijos están aquí, Elías», dijo ella con la voz a punto de quebrarse. «Te están buscando, necesitan que los veas. Pero tú eres el que no está. Estás muerto en un recuerdo de hace 3 décadas. Estás tan obsesionado con la mansión que perdiste que no te das cuenta de que estás convirtiendo este hogar en un cementerio». Elías no respondió con ira. En lo más hondo de su ser, mantenía una conversación silenciosa con ese vacío que lo consumía desde la infancia. Él entendía, en un rincón racional de su mente, que el dolor de su esposa era un grito de auxilio. Sabía que ella tenía razón, pero su obsesión era más fuerte que su voluntad. Su apellido, su estatus, su derecho de cuna, todo le gritaba que él no pertenecía a esa mesa de madera barata. Esa noche, el silencio en la cama fue más pesado que cualquier grito. Antes de cerrar los ojos, Elías lanzó un deseo al universo. Una petición oscura nacida del trauma daría lo que fuera por volver. «No me importa el precio. Solo quiero recuperar la gloria que nos robaron. No quiero despertar un día más en esta miseria». Elías no sabía que, a veces, el destino concede los deseos más peligrosos solo para enseñarnos que no sabemos lo que pedimos. El ruido de la ciudad, el eco de los autos a lo lejos y el zumbido constante de los electrodomésticos viejos desaparecieron de golpe. Elías abrió los ojos y lo primero que lo golpeó fue el silencio. No era el silencio tenso de la pelea con Elena, sino un silencio elegante, denso, un silencio que solo existe en las casas donde las paredes son tan gruesas que el mundo exterior parece no existir. Sintió una textura desconocida bajo sus manos. No era el algodón desgastado y áspero de sus sábanas de siempre. Eran sábanas de seda fría, pesada y de un brillo plateado que se deslizaba entre sus dedos como agua. Se incorporó de un salto y su corazón comenzó a martillear contra sus costillas. Estaba en su habitación de la infancia, pero no como la recordaba en sus años de escasez, sino tal como aparecía en sus sueños de gloria. Se puso de pie y sus pies se hundieron en una alfombra tan mullida que parecía caminar sobre nubes. Elías caminó hacia el gran ventanal. Al descorrer las cortinas de terciopelo, no vio el edificio de ladrillos del vecino, ni los cables de luz cruzando el cielo. Vio un jardín inmenso, perfectamente podado, con fuentes de piedra que arrojaban agua cristalina bajo un sol que parecía brillar solo para él. «Lo logré», susurró, y su propia voz sonó más profunda, más segura. «Por fin, estoy de vuelta».
Con una euforia que le recorría el cuerpo, como una descarga eléctrica, Elías salió de la habitación. Recorrió los pasillos de la mansión con una sonrisa de triunfo que no le cabía en el rostro. Cada objeto que encontraba era un trofeo recuperado. Acarició los marcos de las puertas de caoba tallada. Se detuvo a observar los óleos originales que colgaban de las paredes y se reflejó en los espejos dorados que antes solo existían en sus fotos mentales. Se sentía gigante. La pesadez en sus hombros, esa carga que lo hacía caminar encorvado en su otra vida, se había esfumado. Aquí, él era el heredero. Aquí, el apellido que tanto había defendido en discusiones amargas, finalmente tenía el peso que merecía. Bajó las escaleras de mármol sintiendo el frío noble de la piedra bajo sus pies, disfrutando de cada paso, de cada eco que proclamaba su dominio sobre ese espacio. Entró al gran comedor. La mesa estaba servida con una vajilla de porcelana tan fina que era casi traslúcida, y la platería brillaba bajo la luz de una lámpara de cristal que parecía un racimo de diamantes suspendidos. En la mesa, un periódico del día descansaba sobre el mantel. Elías lo tomó. Elías gritó con entusiasmo el nombre de su esposa, queriendo que ella viera que no estaba loco, que la opulencia que siempre le prometió no era un cuento. Elena, ven a ver esto, los niños, miren dónde estamos. Pero nadie respondió. Elías frunció el ceño. Pensó que quizás estaban en otra ala de la casa, tal vez en el jardín o en la sala de juegos que siempre imaginó para ellos. Corrió hacia la cocina, esperando ver a su esposa maravillada por el espacio y el lujo, pero solo encontró a un hombre de uniforme impecable que preparaba un servicio de té con movimientos mecánicos. ¿Dónde está mi familia?, preguntó Elías, con una nota de ansiedad que empezaba a notarse. El hombre lo miró con una cortesía vacía, sin reconocer el nombre de Elena, y le respondió que en esa casa solo vivían él y su padre, y que no había registro de ninguna mujer o niños en la propiedad. Elías sintió un pequeño pinchazo de hielo en el estómago, pero lo sacudió rápidamente. Es un error, pensó. Seguro están por llegar. Se sentó en la cabecera de la mesa, rodeado de toda la riqueza que alguna vez pidió. Tenía el estatus y tenía el respeto que el mundo le debía. Pero mientras tomaba la copa de cristal, se dio cuenta de que el vino estaba frío y que el inmenso comedor, con sus techos de 5 metros de altura, empezaba a sentirse extrañamente grande para un solo hombre. Elías no se quedó sentado. El silencio de la mansión, que al principio le pareció elegante, comenzó a sentirse como el silencio de una tumba. Salió al jardín a paso rápido, con el corazón latiendo con una frecuencia distinta, una que ya no era de alegría, sino de sospecha. A lo lejos, bajo la sombra de un roble viejo, vio una figura conocida. Era su padre, pero no el hombre quebrado y envejecido que Elías recordaba de sus últimos días. Era el hombre que aparecía en las revistas de negocios, fuerte, con un traje impecable y una mirada que parecía dueña del horizonte. Estaba sentado en una silla de hierro forjado, bebiendo de una copa de cristal, con una parsimonia que desesperó a Elías. «Papá», gritó Elías mientras se acercaba. «¿Qué está pasando?» «He vuelto. Estamos aquí, pero no encuentro a Elena, no encuentro a mis hijos. La servidumbre dice que no existen». Su padre no se inmutó. Lentamente, bajó la copa y lo miró con unos ojos que no tenían ni una pizca de calidez, solo una claridad analítica y fría. «Hijo, finalmente has regresado al lugar que te pertenece», dijo con una voz profunda. «Deja de buscar fantasmas. En este mundo, en esta realidad de éxito y linaje, no hay espacio para distracciones». Elías se detuvo en seco, a pocos metros de él. «¿Distracciones? ¿De qué hablas? Son mi esposa y mis hijos, son mi familia. Tu vida», lo interrumpió su padre con una sonrisa cínica, «era una existencia de hormiga. Te pasaste años quejándote de que ese apartamento era una celda, de que tus hijos estaban condenados a la mediocridad por mi culpa. Pediste recuperar lo que yo perdí. Pues aquí lo tienes. Pero debes entender, una ley universal, la verdadera grandeza, exige un altar donde sacrificar lo común. No puedes pretender tener el imperio de un rey y los afectos de un mendigo al mismo tiempo». Si esta historia está tocando tu corazón, te invitamos a suscribirte y apoyarnos. Así podremos seguir creando historias con propósito de vida. Gracias por estar aquí. Elías sintió que la sangre se le congelaba. Miró a su alrededor. El jardín era hermoso, sí, pero no había juguetes tirados en el césped. No había risa. No estaba el aroma del café de Elena, ni su voz recordándole las cosas importantes. Todo el lujo que lo rodeaba parecía haberse convertido en un decorado de cartón piedra. Desesperado, Elías sacó su teléfono del bolsillo, pero el aparato que encontró era un modelo de hace décadas,
un objeto pesado y lujoso que solo servía para hacer llamadas de negocios. No había fotos de los cumpleaños, no había videos de los primeros pasos de sus hijos, no había mensajes de te quiero de su esposa, solo una lista interminable de contactos de bancos y abogados. ¿Dónde están?, preguntó Elías, con la voz quebrada. No están en ninguna parte, Elías, respondió su padre, volviendo a mirar al horizonte. En esta línea del tiempo, nunca los conociste, nunca te rebajaste a vivir en ese barrio gris. Estás limpio de esa mediocridad que tanto odiabas. ¿No es esto lo que querías? ¿No me gritaste 1000 veces, en tu mente, que yo era un cobarde por haber perdido todo esto? Pues aquí lo tienes de vuelta. Eres un hombre con propósito ahora. Tu único propósito es mantener este imperio. Elías miró sus manos. Eran manos suaves, manos que no conocían el esfuerzo de cargar las bolsas del mercado o de arreglar un juguete roto. Eran manos ricas, pero estaban vacías. En lo más hondo de su pecho, comenzó a sentir un dolor sordo, un grito que no podía salir. Comprendió que su trauma lo había llevado a una trampa perfecta. Tenía todo lo que alguna vez envidió de su padre, pero a cambio de esto, el tiempo había borrado la existencia de las únicas personas que lo amaban por quien era, y no por lo que tenía. La mansión, que minutos antes era su paraíso, empezó a cerrarse sobre él como una jaula de oro. Elías dio un paso atrás, alejándose de la figura de su padre, como si fuera una estatua de hielo. Las palabras sacrificarlo común golpeaban sus sienes con la fuerza de un martillo. Miró de nuevo la mansión, pero el sol que antes parecía brillante, ahora tenía un tono amarillento, enfermo, como el de una fotografía vieja que comienza a quemarse por los bordes. No quiero esto, susurró Elías, primero para sí mismo y luego gritando hacia las paredes de mármol. No quiero esta gloria si el precio es el olvido. Corrió de regreso hacia la casa. Entró al gran salón, pero algo había cambiado. Los espejos dorados ya no reflejaban su imagen de triunfo. Ahora mostraban a un hombre con los ojos inyectados en sangre, atrapado en una red de seda. Las lámparas de cristal empezaron a vibrar, emitiendo un zumbido agudo que le lastimaba los oídos. Elías subió las escaleras de 2 en 2, desesperado por llegar a la habitación que debería ser de sus hijos. Al abrir la puerta, el estudio de arte vacío que vio antes estaba ahora cubierto de una capa de polvo tan gruesa que parecía ceniza. Empezó a tirar los libros de las estanterías, a rasgar los tapices de las paredes, buscando un rastro, una mínima prueba de que Elena y sus niños no eran un invento de su imaginación. Elena, dime que estás en algún lugar, gritó, golpeando la pared. De repente, la mansión comenzó a transformarse. El suelo de mármol bajo sus pies se sintió inestable, como si estuviera hecho de arena movediza. Las paredes de caoba crujían con un sonido orgánico, casi como si la casa estuviera sufriendo. Elías se dio cuenta de que si no salía de allí en ese instante, el pasado lo devoraría. Su mente estaba intentando procesar dos realidades a la vez, a la opulencia que siempre deseó y la calidez del hogar que despreció. Se detuvo frente al espejo del pasillo principal. Vio su reflejo, pero detrás de él, en el fondo del espejo, comenzó a ver ráfagas de su otra vida. Vio la mancha de humedad del techo de su apartamento, vio el pastel barato sobre la mesa, vio las notas escolares de sus hijos. Aquellas imágenes, que antes llamaba mediocres, brillaban ahora con una luz divina, eran reales, eran vida. Perdóname, sollozó Elías, cayendo de rodillas frente al espejo. Perdóname por ser tan ciego. No era una casa gris, era mi propósito. No era una casa pequeña, era mi refugio. La voz de su padre resonó en todo el pasillo, pero ya no venía del jardín, sino de las mismas paredes. Es tarde ya, Elías. Elegiste el apellido, elegiste el dinero, y el presente ya no te pertenece. Elías sintió que el aire se volvía denso, difícil de respirar. La mansión empezó a encogerse. Las paredes se cerraban sobre él. Entendió que su trauma lo había mantenido cautivo durante 30 años, y que este viaje al pasado era la manifestación final de su propia cárcel interna. Con un grito que nació desde lo más profundo de su pecho, Elías no usó sus manos para defenderse, sino su voluntad decidió soltar. Soltó el odio hacia su padre, soltó el deseo de ser rico, soltó el miedo a la escasez. Prefiero morir en mi presente que vivir en este pasado muerto. En ese momento, el espejo frente a él estalló en 1000 pedazos. El suelo desapareció, y Elías sintió que caía en un vacío absoluto, donde el lujo se deshacía como humo, y el silencio de la mansión era reemplazado por un estruendo blanco que lo envolvía todo. Elías sintió un tirón violento en el pecho, como si una mano invisible lo hubiera arrancado de las profundidades
de un océano oscuro. Abrió los ojos de golpe y lo primero que lo golpeó no fue el brillo del mármol, sino la luz tenue y amarillenta de la lámpara de su mesita de noche. El aire ya no olía a perfume caro y madera vieja, olía a hogar, a café recién hecho y a esa mezcla inconfundible de vida cotidiana que solo se encuentra en una casa llena de gente. Se quedó inmóvil, con el corazón martillando contra sus costillas, temiendo que si se movía, esta realidad también se desvanecería. Pero entonces lo escuchó. A lo lejos, el sonido metálico de la cafetera en la cocina y el murmullo de sus hijos, discutiendo suavemente por quién usaría el baño primero. Aquellos sonidos, que ayer le parecían ruidos molestos de una vida pequeña, ahora sonaban como la melodía más hermosa que jamás hubiera escuchado. Eran la prueba de que estaba vivo, eran la prueba de que ellos existían. Se levantó de la cama con una urgencia que no sentía en años, salió al pasillo y se detuvo en la puerta de la cocina. Allí estaba Elena, de espaldas, sirviendo el desayuno con los mismos movimientos cansados de cada mañana. Elías se acercó lentamente, con las piernas aún temblorosas, y la abrazó por la cintura, hundiendo su rostro en su hombro. Elena se tensó, sorprendida por ese gesto de ternura que se había extinguido hacía tanto tiempo bajo el peso del reproche. «Perdóname», susurró Elías, y su voz ya no cargaba el veneno de la amargura. «Perdóname por haber estado ausente tanto tiempo, estando aquí presente. Perdóname por no haber visto el palacio que construiste para nosotros». No hubo necesidad de explicar el viaje, ni la mansión, ni el frío encuentro con su padre. En sus ojos había una luz nueva, la luz de quien ha comprendido que el pasado es un cementerio de recuerdos, y quien decide vivir en él termina convirtiéndose en un fantasma para quienes lo aman hoy. Esa tarde, después del trabajo, Elías sacó una vieja caja de cuero del fondo de su armario. Estaba llena de recortes de prensa, fotos de las empresas que su padre perdió y documentos legales que él guardaba como si fueran tesoros de guerra. Con una calma que le sorprendió a él mismo, los llevó al patio trasero. No lo hizo con odio hacia su padre, sino con respeto por su propio futuro. Entendió que su padre no perdió la gloria por falta de dinero, sino por falta de valor para mirar hacia adelante cuando el mundo se le vino abajo. Al mirar de nuevo su apartamento, Elías ya no vio paredes grises ni espacios reducidos, vio los cimientos de su verdadero imperio. Comprendió que cualquier futuro es mejor que el pasado más brillante, siempre y cuando tengas el valor de soltar las anclas, porque al final del día, la vida no se mide por el apellido que heredamos, sino por la capacidad de estar presentes para quienes nos llaman papá o esposo. Elías finalmente había regresado del ayer, y por primera vez en su vida no tenía prisa por llegar a ninguna otra parte que no fuera ese preciso momento. La historia de Elías es la historia de muchos de nosotros. A veces, pasamos años llorando sobre las cenizas de lo que fue, sin darnos cuenta de que nuestras lágrimas nos nublan la vista para ver lo que es. El trauma no es solo lo que nos pasó, es el peso que elegimos seguir cargando cuando el camino ya cambió. Hoy, la invitación no es a que olvides tu pasado, sino a que dejes de habitar en él. El ayer es un lugar de referencia, un maestro que te enseña de qué estás hecho, pero jamás debe ser tu residencia. No permitas que el fantasma de lo que perdiste te robe el tesoro de lo que hoy tienes frente a ti, porque la verdadera riqueza no se mide en metros cuadrados ni en apellidos ilustres, sino en la paz de saber que estás exactamente donde debes estar, en el presente con los tuyos, construyendo un futuro que no le debe nada a la amargura. Esta ha sido una historia para historias con propósito de vida. Si hoy sientes que tus manos están vacías porque has soltado aquello que te dolía, no temas. Recuerda que es precisamente en ese vacío donde la vida puede sembrar una semilla diferente y donde Dios puede poner algo completamente nuevo y eterno. Que la paz te acompañe siempre.